Oportunidad lo que vamos a hacer es empezar a trabajar todo lo que es funciones matemáticas y trigonométricas y también un tema que tiene que ver con las referencias, que es un tema sumamente importante en Excel. Para poder aplicar cualquier función tenemos que entender perfectamente estos conceptos. Bien, lo vamos a hacer sobre una planilla en donde vamos a ir calculando el precio en dólares de los distintos productos que tenemos acá, a partir del valor de cambio, que es 1245. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, primero vamos a entender el concepto de referencias. Bien, para poder entender el concepto de referencias, vamos a ayudarnos con esta bibliografía. Si pensamos en las referencias de Excel, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Por qué se utilizan? Tenemos que entender que, como dice acá en la pantalla, que el Excel, cuando trabajamos con una celda, puede tener distinto tipo de información dentro de esta celda, números, fechas, horas. Incluso también puede incluir esto que tiene que ver con fórmulas o funciones, ¿no? Fórmulas manuales o fórmulas, funciones ya predeterminadas que trae el Excel. Los datos que están contenidos en esa celda, sabemos que lo podemos ingresar manual o, como dije recién, puede ser el resultado de la aplicación de una fórmula. Si se obtienen como el resultado de una fórmula, tenemos que entender que esos datos van a hacer referencia o van a ser dependientes del contenido de otra celda. Entonces vamos a llegar a estos dos conceptos importantes que hay que entender. Que una celda de origen, que tenemos una celda de origen y vamos a tener una celda dependiente. Si cambiamos el contenido que se encuentra en la celda de origen, las celdas que dependen serán totalmente actualizadas de forma automática. Entonces, fijémonos como para entender en esta planillita. En esta celda que estamos viendo, tenemos el producto, es el resultado de una fórmula, que a la vez tiene dependencia de la información que está en C3, o sea acá, y la información que va a estar en D3. Si nosotros modificáramos alguna de estas celdas, automáticamente la fórmula o el resultado de la fórmula estaría modificándose. Entonces, entendiendo esto, hay que entender que hay hay más tipos de referencias relativas, absolutas y mixtas, pero nosotros nos vamos a enfocar en dos en este curso. Las referencias relativas hay que entender que es la manera predeterminada que opera Excel. De hecho, lo podemos entender sabiendo que el Excel, cuando tiene una fórmula, como lo vamos a ver ahora en la aplicación en esta planilla, va a depender, o sea, me va a permitir reutilizar esa fórmula y a la vez ir actualizando las posiciones de las celdas en donde se nutre. Entonces, cuando el Excel muestra una fórmula en una celda, entiende que la referencia va a ir cambiando a medida que vamos copiando la fórmula en otra celda, dando por esta situación prioridad a lo que se conoce como referencia relativa. Encuentra una fórmula y entiende que la va a necesitar actualizar y que va a depender de las celdas de origen. Ahora, puede pasar el caso que en Excel nosotros querramos utilizar una fórmula, pero como el Excel tiene la particularidad de aplicar esto de referencias relativas, es decir, desplazarse, encontrar fórmulas, desplazarse y ir actualizando posiciones, hay casos en donde necesitamos fijar la celda y que el Excel no se mueva, que es lo que vamos a ver ahora. En este caso lo que tenemos que usar es lo que se conoce como referencia absoluta. Entonces ahora vamos a ir a la aplicación puntualmente de este concepto que acabamos de explicar. Tenemos una planilla en donde tenemos que convertir nuestros dólares a pesos de acuerdo al tipo de cambio. Perfecto, vamos a empezar a entender. Si yo tengo que pensar que tengo que convertir, lo que voy a hacer es, ya introduciéndome en las fórmulas, funciones matemáticas y trigonométricas, que también es un tema que vamos a desarrollar, tengo que entender que lo que hay que aplicar es un producto. Entonces busco la función matemática y trigonométrica dentro de su categoría, aprieto la P y ya automáticamente traigo la fórmula producto. Y le voy a decir lo siguiente, quiero que entiendan, tengo dos maneras de trabajar esto. Una es desestimar esta celda que tiene el tipo de cambio y directamente ponerlo manualmente. O sea, le voy a decir, mira, multiplícame lo que está en el contenido de B3 por 1245, que es el cambio, el tipo de cambio. Olvídense de como si esta celda que está acá con el tipo de cambio no existiera.
Bien, entonces, ¿qué hago yo? Como el Excel aplica referencia relativa, por defecto, como dijimos recién, me está encontrando una fórmula y me está diciendo la vas a querer utilizar para abajo. De hecho, sí. Entonces, me permite, por el hecho de que aplica referencia relativa, ir tomando los valores de dólares. Se va a ir desplazando a la siguiente fila, va a ir mirando el valor del dólar de cada producto y lo va a multiplicar. Esto lo hace porque el Excel, por defecto, aplica lo que se conoce como referencia relativa. ¿No? Perfecto. Acá estiré y fíjense en que el Excel reutilice la función por la existencia de una referencia relativa y el Excel va a ir automáticamente, como vemos acá arriba, actualizando las posiciones B5, B6, B7 y multiplicando por el valor. ¿Qué pasa? Ahora voy a desocultar la columna que hice recién, voy a plantear la fórmula entendiéndolo desde las referencias absolutas. ¿Qué pasa si yo voy a contemplar este valor que me da en esta celda el tipo de cambio? Ya esto genera una dependencia. ¿Por qué? Porque cuando multiplique el valor de cambio, todas estas celdas van a tener que multiplicar por este valor que está en la celda E2. Perfecto. Entonces, hay momentos en los que vamos a necesitar que el Excel se mueva por filas, como por acá. Vamos a necesitar que sí se desplace, pero hay momentos que vamos a necesitar que el Excel no se mueva de esta posición. Entonces, para eso necesitamos entender el concepto de referencia absoluta. ¿Cómo se aplica? Perfecto. Me paro donde tengo el resultado. Voy a aplicar la misma función, que es la función. La busco ahora en las usadas recientemente, la función producto, y le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir, multiplícame este valor por este valor, pero me va a generar un pequeño error si no estoy entendiendo lo que necesito hacer. Fíjense, ya tengo la fórmula, lo tengo acá en la celda. Cuando quiero aplicar la fórmula en el resto de las posiciones, se genera un error. ¿Por qué? Si analizamos la información que está acá, vemos que lo que está en E3 se va a ir moviendo a medida que me vaya desplazando, porque el Excel por defecto está aplicando referencia relativa. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es, antes de aplicar la fórmula, es generar lo que se conoce como una referencia absoluta. Por acá voy a necesitar que el Excel se desplace, pero en esta celda voy a necesitar que quede fija. Por lo tanto, tengo que generar una referencia absoluta. Vuelvo a abrir la fórmula y en donde dice E2, que es la posición que no se tiene que mover, paro el cursor y empiezo a presionar la tecla F4. F4 lo que está haciendo es creando referencias. Cuando tenemos signo peso, la columna E, signo peso, la fila 2, tenemos una referencia absoluta. De esta manera, presionando el F4 en la celda que queremos fijar, mantenemos o generamos una referencia absoluta. Fíjense ahora que si analizamos la información, va a estar cumpliendo correctamente, entendiendo que por estas celda se tiene que desplazar, pero en esta celda si se desplaza va a encontrar un 0, no va a encontrar una celda vacía. Por lo tanto, en este caso, la información se tiene que fijar con el F4.